Hay cosas que uno prefiere no saber sobre lo que come, no porque sean un secreto, sino porque nadie se toma la molestia de contarlas. Esta es la historia de lo que pasa dentro de una de las fábricas más grandes de México, la que produce la botana que usted ha comprado toda su vida, la que está en cada tiendita, en cada gasolinera, en cada puesto de la esquina, la que tiene una carita sonriente en el empaque y un slogan que lleva 4 décadas instalado en la cabeza de todo mexicano. Sabritas controla el 81% del mercado de botanas en México, procesa 250 toneladas de papa al día, tiene plantas en 8 estados del país, más de 300 rutas de distribución y una cadena de suministro que llega hasta la tiendita más pequeña del rincón más alejado de la República. Es, por cualquier medida, una máquina perfecta. Pero ¿una máquina perfecta para quién? ¿Y a qué costo? Lo que encontré al investigar a fondo esta empresa, sus prácticas laborales, lo que hay realmente dentro de esas bolsas, la manera en que opera la relación entre una marca que se vende al mundo como mexicana y el consorcio estadounidense que la controla desde hace casi 6 décadas. No es lo que Sabritas quiere que usted sepa, y eso es exactamente lo que vamos a contar hoy. Abra una bolsa de Sabritas, cualquiera, la de papas clásicas, la de Doritos, la de Ruffles, la de Rancheritos. Lo primero que va a notar no son las papas, es el aire. La bolsa viene inflada, tensa, como si adentro hubiera más de lo que realmente hay. Y cuando la abre, ese volumen se desvanece en un segundo. Lo que queda en el fondo no llena ni la mitad del empaque. Lo que queda es poco. Siempre ha sido poco. Eso no es un accidente, es una decisión. Un análisis independiente realizado por Kitchen Cabinet Kings midió con precisión el contenido real de las principales marcas de botanas del mundo. Los resultados fueron documentados y publicados. Las bolsas de Sabritas contienen en promedio un 86% de gas. Solo el 14% restante es producto comestible. Dicho de otra forma, cuando usted compra una bolsa de Sabritas está pagando mayoritariamente por un empaque lleno de gas. El investigador que coordinó ese análisis declaró a la BBC que su hipótesis inicial era que los peores casos rondaban el 50% de gas, no el 87%. Dijo que los resultados lo sorprendieron y ese investigador no era un activista ni un periodista de nota roja. Era alguien que medía envases con instrumentos de laboratorio. Sabritas tiene una explicación y no es completamente falsa. Lo que está dentro de esas bolsas no es aire común, es nitrógeno, un gas inerte, sin olor, sin sabor, que no reacciona con los alimentos. Su función técnica es desplazar el oxígeno del interior del empaque. Sin oxígeno, las papas no se oxidan, no se ponen rancias, no desarrollan hongos, no llegan al punto de venta con sabor a aceite viejo. El nitrógeno es lo que permite que una bolsa de Sabritas producida hoy en la planta de Vallejo, en la Ciudad de México, llegue en condiciones aceptables a una tiendita de un municipio de Chiapas o de Oaxaca 3 semanas después de haber viajado en un camión por carretera federal, descargado en un centro de distribución regional y finalmente entregado en la ruta matutina de un vendedor que cubre 40 puntos de venta en un día. Eso es real, eso es técnicamente correcto. La empresa no miente cuando lo explica, pero hay algo que la empresa no menciona cuando da esa explicación. La cantidad de nitrógeno necesaria para conservar el producto es una fracción de la que realmente contienen las bolsas. Los ingenieros de alimentos lo saben, los diseñadores de empaque lo saben. Los ejecutivos de marketing lo saben mejor que nadie. El exceso de gas no está ahí para proteger las papas, está ahí porque una bolsa inflada se ve más grande en el anaquel, se percibe como más generosa, ocupa más espacio visual, llama más la atención que una bolsa pequeña y honesta con el mismo contenido. Es una ilusión de volumen construida con precisión industrial, replicada millones de veces al día en cada punto de venta del país, y funciona. Décadas de psicología del consumidor respaldan la estrategia. El cerebro humano evalúa el valor de una compra por lo que ve antes de leer la etiqueta. La mayoría de las personas no compra por gramos, compra por lo que percibe, y lo que percibe es una bolsa grande e inflada que promete más de lo que entrega.
La ley mexicana obliga a las empresas a imprimir el peso neto real en el empaque. Sabritas lo hace, el número está ahí, impreso con la tipografía reglamentaria en algún costado de la bolsa. La empresa cumple con la norma. En ese sentido, no hay nada ilegal, pero cumplir con la norma no es lo mismo que ser transparente. Hay una razón por la que el entonces presidente López Obrador, en plena conferencia mañanera, que papas, no era un comentario de relleno, era la expresión espontánea de algo que millones de mexicanos habían sentido durante décadas sin tener los números para explicarlo. La sensación de abrir una bolsa y sentir que algo no estaba bien. 460 y 462 kilocalorías. La mayor parte proviene de grasa y carbohidratos. El nivel de sodio está por encima de lo que los organismos internacionales de salud consideran moderado para una porción de consumo cotidiano. La Procuraduría Federal del Consumidor analizó las botanas de Sabritas en 2021 y les otorgó una calificación aceptable dentro de su categoría. Pero es importante entender qué significa esa calificación. No significa que el producto sea saludable, significa que el etiquetado cumple con las normas vigentes. Los sellos de advertencia de exceso de sodio, exceso de grasa y exceso de calorías están impresos en el frente del empaque, como lo exige la Ley del Etiquetado Frontal de Alimentos, que entró en vigor en México en 2020. Ahí están en negro, visibles, pero el consumidor que lleva décadas comprando esa bolsa no la lee como una advertencia, la lee como parte del diseño. Es el mismo empaque de siempre, con unos sellos nuevos que ya se volvieron invisibles de tanto verlos. México consume en promedio 7.8 kilogramos de botanas por persona al año, según datos de Euromonitor Internacional. No es una cifra menor, es una de las tasas de consumo de frituras más altas de América Latina. Y dentro de ese consumo, Sabritas domina con el 81% del mercado nacional. Lo que eso significa, traducido a términos concretos de salud pública, es que la botana más consumida en uno de los países con mayor índice de obesidad del mundo es un producto ultraprocesado con exceso documentado de sodio, grasa saturada y calorías vacías. La Organización Panamericana de la Salud identificó los alimentos ultraprocesados como uno de los factores centrales en la epidemia de obesidad que afecta a 13 países de América Latina. México encabeza esa lista desde hace años. 3 de cada 10 menores mexicanos padecen obesidad. El sistema de salud pública atiende las consecuencias sin poder detener las causas. Sabritas no causó la obesidad en México. Eso sería una simplificación injusta que no resiste el análisis serio, pero tampoco es ajena a ella. Una empresa que controla 4/5 partes del mercado de botanas en un país con esos indicadores tiene una presencia que va mucho más allá del comercio, tiene una presencia en la dieta diaria, en los hábitos formados desde la infancia, en lo que millones de familias mexicanas consideran normal comprar para la merienda, para el recreo, para el partido del domingo, y esa presencia no se construyó sola, se construyó deliberadamente con décadas de inversión en publicidad, en distribución masiva, en precios calculados para ser irresistibles en todos los niveles de ingreso. Pero lo que ocurre dentro de las fábricas donde se produce todo esto es algo que muy pocos han podido ver de cerca, y lo que ocurre afuera, en las rutas de distribución y en las negociaciones sindicales, es algo que la empresa prefiere que permanezca fuera de la conversación pública. Entrar a trabajar en una planta de Sabritas no es sencillo. Antes de tocar una sola papa, el trabajador pasa por protocolos de higiene que incluyen ropa especial de trabajo, cofia obligatoria para cubrir el cabello, guantes, cubrebocas en ciertas áreas, restricciones sobre lo que puede llevar consigo al piso de producción. El nivel de control sanitario es alto y necesita serlo. Son alimentos de consumo masivo que llegan a millones de hogares. Ese nivel de control es real, es visible.
Es la parte que la empresa muestra cuando abre sus puertas a las cámaras, pero los protocolos de higiene son solo una capa de lo que define la vida dentro de esas plantas. La otra capa es más difícil de documentar desde afuera y es la que los trabajadores describen cuando hablan fuera de las instalaciones. Sabritas opera con turnos rotativos, mañana, tarde, noche. Las plantas no se detienen, la demanda no da descanso. 250 toneladas de papa al día no se procesan solas, y el ritmo que impone esa escala de producción se siente en cada estación de trabajo, en cada turno, en cada semana del año. Los testimonios de trabajadores y exempleados recogidos en plataformas laborales independientes como Indeed y Glassdoor describen un ambiente donde la presión por cumplir metas de producción es constante y sostenida, donde el horario de entrada existe con precisión y se registra en el torniquete, pero el horario de salida funciona de otra manera, donde la merma, el producto que se daña, se cae o se pierde durante el proceso de producción, puede terminar siendo cargada al salario del operario que estaba en esa línea, en ese turno. Uno de los comentarios recurrentes entre ex empleados es directo y sin adornos: tienes horario de entrada, no de salida. Otro señala que los supervisores son, en sus propias palabras, muy exigentes, que la presión de los números diarios de producción se traslada hacia abajo en la cadena de mando, que el trabajador de línea siente esa presión en el cuerpo antes de sentirla en el bolsillo. Sabritas, como subsidiaria de PepsiCo, ofrece un paquete de prestaciones que en términos formales está por encima del promedio de la industria manufacturera mexicana: seguro médico para el trabajador y su familia, seguro de vida, fondo de ahorro con aportación patronal, vales de despensa, bonos de productividad, plan de pensiones. En papel es un paquete competitivo, eso es real. Vale la pena decirlo con la misma claridad con que se dicen las otras cosas, pero las prestaciones formales y las condiciones reales de trabajo no siempre cuentan la misma historia. Una empresa puede ofrecer seguro médico y al mismo tiempo tener supervisores que hacen la jornada insoportable. Puede tener fondo de ahorro y al mismo tiempo descontar del salario la merma de producción. Puede tener todos los papeles en orden y al mismo tiempo hacer que sus trabajadores no quieran levantarse para ir al turno de madrugada. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, y en Sabritas, según quienes han trabajado ahí, las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Pero la tensión más documentada, la que llegó a instancias federales y quedó registrada en denuncias formales, ocurrió en la planta de Ixtaxoquitlán, Veracruz. Esa planta es la más grande que Sabritas tiene en el país. Fue inaugurada en 1999 en el municipio de Ixtaxoquitlán, en la zona centro del estado de Veracruz, ya para abastecer tanto el mercado nacional como el de exportación hacia Estados Unidos y Centroamérica. Cuando fue inaugurada, fue presentada como una inversión de modernización, una muestra del compromiso de PepsiCo con México. 23 años después de su fundación, en septiembre de 2022, esa planta fue el escenario de uno de los conflictos laborales más graves que Sabritas ha enfrentado en su historia reciente. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria Envasada y Embotellada, que operaba en esa planta desde su fundación y representaba a más de 600 trabajadores, denunció públicamente que la empresa estaba intentando desintegrarlo, no a través de un proceso legal transparente, no presentando argumentos ante las autoridades laborales, sino presionando directamente a trabajadores de reciente contratación para que se afiliaran a un sindicato nuevo, uno que respondiera directamente a los intereses de la empresa y no a los de los trabajadores. El secretario general del sindicato, Víctor Silvino Martínez, presentó una denuncia penal ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Orizaba. Acusó desconocimiento deliberado de acuerdos firmados entre las partes, manipulación sistemática de la base laboral y obstrucción física cuando representantes del sindicato intentaron ingresar a las instalaciones a recoger documentación propia. Según el propio Martínez, personal del área de recursos humanos de la empresa llamó a personas ajenas a la planta para impedir ese acceso con actitud hostil y amenazadora.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal tuvo conocimiento formal del caso, se solicitó su intervención directa. Lo que el líder sindical señaló en ese momento resume algo que va más allá de un conflicto laboral puntual y que dice mucho sobre cómo opera una corporación global cuando los controles externos son débiles. Muchos de los trabajadores nuevos en esa planta no sabían lo que el sindicato había construido durante 23 años de negociación. Pensaban que las prestaciones que recibían, el seguro médico, el fondo de ahorro, los bonos, las daba la empresa por voluntad propia, porque era una empresa grande y responsable. No sabían que alguien había peleado por ellas, que habían costado años de negociación y conflicto, que no eran un regalo, y esa ignorancia es construida a través de la rotación de personal y la contratación masiva de trabajadores jóvenes sin historia sindical. Era para la empresa una oportunidad. Si lograba reemplazar al sindicato con experiencia por una organización nueva, sin memoria institucional, sin historia de conflictos, sin la capacidad de negociar desde una posición de fuerza, podría renegociar condiciones laborales desde cero, con trabajadores que no supieran lo que habían tenido, con trabajadores que agradecieran lo que les dieran. Este tipo de estrategia no es exclusiva de Sabritas, ocurre en muchas plantas industriales de México, en muchos sectores, bajo muchas marcas distintas. La diferencia es que cuando ocurre en la empresa que controla 4/5 partes del mercado de botanas del país, y que se presenta públicamente ante el mundo como un ejemplo de responsabilidad corporativa, de compromiso con México, de orgullo nacional. El contraste entre el discurso público y la práctica privada merece ser nombrado con precisión, porque hay una diferencia fundamental entre lo que una empresa dice que es y lo que sus trabajadores experimentan adentro de esas paredes. Sabritas sabe cómo hablarle a México. Lo ha sabido desde los años 80, cuando construyó uno de los eslogans publicitarios más recordados y efectivos de la historia comercial mexicana: "A que no puedes comer solo una". Lo cantó Luis Miguel cuando era adolescente, lo repitió Alejandra Guzmán, lo sostuvo Lucero en los 2000. Lo han dicho actores, deportistas, conductores de televisión en décadas de publicidad continua y bien financiada. La marca sabe exactamente cómo hablarle a las memorias de infancia de sus consumidores, cómo activar la nostalgia, cómo convertir un producto industrial en un recuerdo personal. Pero entre esa imagen cuidadosamente construida para el exterior y lo que ocurre en los turnos de madrugada, en las negociaciones sindicales, en los expedientes de denuncia que duermen en las oficinas de la Secretaría del Trabajo, hay una distancia que ninguna campaña publicitaria puede cubrir, y esa distancia es exactamente lo que este documental intenta medir. Sabritas se vende como mexicana, el empaque lo dice, la publicidad lo repite en cada temporada. El sitio web de PepsiCo México dedica párrafos enteros a explicar que las papas son cultivadas en suelo mexicano, procesadas por manos mexicanas, distribuidas por rutas mexicanas. Desde 2025, más de 200 productos de la empresa llevan el sello oficial Hecho en México. Es una narrativa cuidadosamente construida y sostenida con recursos, y tiene elementos genuinos. Las papas son mexicanas, las plantas están en México, los trabajadores son mexicanos, los agricultores que cultivan el tubérculo son mexicanos. Pero hay una pregunta que esa narrativa evita responder con claridad. Una pregunta simple que cualquier consumidor debería poder hacerse sin que la respuesta le cueste trabajo encontrar. ¿A dónde va el dinero? Sabritas no presenta sus estados financieros de forma independiente. Sus resultados se consolidan dentro del reporte global de PepsiCo, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el ticker PP. PepsiCo Alimentos México, el paraguas bajo el cual opera Sabritas junto con Gamesa, Gatorade y Quaker en el país, reportó ingresos netos en 2024 superiores a los 122 mil millones de pesos. Eso coloca a la operación mexicana de PepsiCo en el lugar 45 del ranking de las empresas más importantes de México, según Grupo Expansión. 122 mil millones de pesos. Ese dinero no se queda en México en su totalidad.
Sabritas paga impuestos en México, genera empleo en México, compra papa en México. Eso es real. Pero las utilidades netas de la operación forman parte de los reportes financieros trimestrales que PepsiCo presenta ante sus accionistas en Nueva York. Y sus accionistas son fondos de inversión, instituciones financieras y pequeños inversionistas distribuidos por todo el mundo, con una concentración muy significativa en Estados Unidos. Las utilidades que genera la botana más consumida de México se reportan en dólares, en inglés, ante analistas de Wall Street que evalúan si PepsiCo tuvo un buen trimestre en América Latina. Las multinacionales que operan en México utilizan mecanismos legales y ampliamente documentados para trasladar sus ganancias a sus matrices en el extranjero. Dividendos, precios de transferencia entre filiales del mismo grupo, pagos por uso de marca y tecnología, regalías. El Banco de México y la SHCPE tienen registros de esas transferencias. No son secretas, son parte del funcionamiento normal del capitalismo global, pero normal no significa neutral. Expertos consultados por medios económicos mexicanos han señalado que las compañías multinacionales obtienen en México una proporción de utilidades que en algunos casos llega al 73% de su rentabilidad global, compensando pérdidas en otras regiones del mundo con las ganancias que generan en el mercado mexicano. México es, para varias de esas empresas, lo que equilibra el balance cuando Europa o Asia no rinden. PepsiCo ha sido señalada en ese grupo. Eso no es un escándalo en términos legales, es la lógica del capitalismo global funcionando exactamente como fue diseñado. Ocurre con docenas de empresas que operan en México. La propiedad extranjera de una marca no es automáticamente un daño, pero sí cambia de manera estructural y profunda la forma en que se toman las decisiones sobre esa marca. Cuando Sabritas era de los Noriega, las decisiones sobre los precios, sobre las recetas, sobre cómo tratar a los trabajadores, sobre cuánto invertir en la fábrica de Vallejo, las tomaba una familia que vivía en México, que compraba en los mismos mercados que sus consumidores, que respiraba el mismo aire de la Ciudad de México, que conocía por nombre a los trabajadores que llevaban años en la empresa. Cuando Sabritas es una línea dentro del balance general de PepsiCo, las decisiones sobre esas mismas cosas las toman ejecutivos que responden ante accionistas que nunca han pisado la planta de Vallejo, que evalúan el desempeño de la operación mexicana en términos de márgenes, de eficiencia, de retorno sobre el capital invertido. Esa diferencia no es sentimental, es estructural y se ven cosas concretas. Se ve en el conflicto de Ixtazoquitlán, donde la respuesta ante la organización sindical de los trabajadores no fue sentarse a negociar de frente, sino intentar reemplazar esa organización con una más dócil. Esa decisión no la toma una familia que conoce a sus trabajadores por nombre, la toma un departamento corporativo de relaciones laborales que optimiza costos para mejorar márgenes trimestrales. Se ve en la política de distribución, donde los vendedores de ruta que trabajan bajo el esquema de proveedor independiente asumen riesgos que en otra estructura serían del empleador. El vendedor de ruta de Sabritas trabaja con horarios que empiezan antes del amanecer, cubre entre 30 y 40 puntos de venta por día y recibe una remuneración semanal que, según datos de plataformas de empleo, está alrededor de un 20% por debajo del promedio nacional para puestos equivalentes. Se ve en los agricultores que cultivan la papa bajo el esquema de agricultura por contrato, donde la empresa garantiza la compra de la producción, pero establece las condiciones del precio. Cuando un solo comprador absorbe el 100% de tu producción, tú no tienes mercado. Tienes un cliente que pone las reglas. Guillermo Noriega, cuando vendió la empresa en 1966, negoció dos condiciones con PepsiCo: que el nombre se conservara, que la identidad mexicana se mantuviera. PepsiCo aceptó las dos condiciones y las ha cumplido en términos formales durante casi 6 décadas. El nombre sigue siendo Sabritas, las papas siguen siendo mexicanas.
Y las plantas siguen estando en territorio nacional, pero la identidad de una empresa no es solo su nombre ni el origen de sus ingredientes, es quién decide, es para quién se decide, es qué se prioriza cuando los intereses de los trabajadores y los intereses de los accionistas no coinciden. Y es que pasa cuando el margen de ganancia presiona hacia abajo las condiciones laborales, es cómo se trata a un sindicato que lleva 23 años operando en una planta cuando se vuelve inconveniente. En ese momento, Sabritas decide cómo lo que es una subsidiaria de una corporación con sede en Nueva York. La carita de Oscar lleva en el empaque desde 1966. Fue creada en el momento exacto en que la marca dejó de ser de una familia mexicana para convertirse en un activo de una corporación estadounidense. Fue diseñada para darle un rostro amable y cercano a esa transacción, para que el cambio de propietario no se sintiera como lo que era. Funcionó mejor de lo que nadie hubiera esperado. 80 años después, generaciones enteras de mexicanos ven esa carita y sienten que Sabritas les pertenece, que es suya, que es parte de su historia personal y de su identidad cultural. Eso es, quizás, el logro más sofisticado de toda la operación de Sabritas, no la distribución, no las 250 toneladas de papa diarias, no el 81% del mercado, sino haber convencido a un país entero de que una marca que genera utilidades para Wall Street le pertenece a él. A las 3 de la mañana, mientras la mayoría de México duerme, los camiones de Sabritas ya están en movimiento. No es una imagen poética, es logística. En 300 rutas de distribución activas, 15 plantas repartidas de norte a sur del país, 8 zonas agrícolas que producen la papa, un centro de desarrollo agrícola en Toluca, Estado de México, que genera anualmente 17 millones de semillas de papa antes de que lleguen a los campos de cultivo de Jalisco, Sinaloa, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Veracruz. La operación de Sabritas no empieza en la fábrica, empieza en la tierra. 3 años antes de que usted abra la bolsa, PepsiCo es el principal comprador de papa industrial en México. Adquiere anualmente 280,000 toneladas del tubérculo. Para tener una referencia de esa cantidad, si se pusieran esas papas en camiones de carga de 20 toneladas, se necesitarían 14,000 camiones para transportarlas. Todos esos agricultores operan bajo un esquema que la empresa llama agricultura por contrato. El mecanismo funciona así. Antes de que el agricultor siembre, la empresa le garantiza la compra total de su producción a un precio acordado. Para el agricultor pequeño o mediano que no tiene acceso a mercados nacionales de gran escala, esa garantía es vital. En un país donde los precios agrícolas pueden desplomarse de una temporada a otra por causas que el productor no controla, el clima, la sobreoferta, los precios internacionales, tener un comprador garantizado antes de sembrar puede ser la diferencia entre sostener la familia o perder la tierra. La empresa presenta ese esquema como responsabilidad social, como apoyo al campo mexicano, como un modelo de desarrollo comunitario que beneficia a 40,000 familias en las zonas productoras. Y en parte lo es, pero hay otra forma de leer el mismo esquema. Cuando una sola empresa controla el 100% de la demanda de tu producción, tú no tienes un mercado, tienes un cliente, y ese cliente establece las condiciones antes de que siembres, no después de que coseches. El precio que PepsiCo paga por la papa mexicana lo determina PepsiCo. El agricultor puede negociar en los márgenes, pero no puede amenazar con venderle a otro comprador de la misma escala porque ese comprador no existe. No hay otro comprador que necesite 280,000 toneladas de papa al año en México. La concentración de poder en la cadena de suministro no es visible desde el supermercado, no aparece en el etiquetado, no está en la publicidad, pero la sienten los agricultores cuando el precio acordado no cubre los costos de producción de un año difícil y el contrato es lo único que tienen. Eso no aparece en los comunicados de responsabilidad social. Desde la tierra,
La papa viaja a las plantas y ahí empieza otro proceso que la empresa describe con precisión y orgullo en todos sus materiales de comunicación: lavado, pelado, rebanado, fritura en aceite, sazonado con sal, empacado con nitrógeno. 3 ingredientes: papa, sal, aceite. Esa simplicidad es parte central de la narrativa de Sabritas en los últimos años, especialmente desde que el etiquetado frontal de alimentos se volvió obligatorio en México. La empresa repite esa fórmula de 3 ingredientes como un argumento de calidad y de transparencia. Lo que no menciona con la misma frecuencia es que las papas clásicas con 3 ingredientes son uno de los productos dentro de un catálogo mucho más amplio. Sabritas no es solo papas fritas, es el nombre bajo el cual PepsiCo opera en México todo su catálogo de botanas saladas: Doritos, Cheetos, Ruffles, Fritos, Crujitos, Rancheritos, Churrumais, Sabritones y decenas de variantes adicionales, cada uno con su propia lista de ingredientes, sus propios colorantes artificiales, sus propios potenciadores de sabor, sus propios niveles de sodio, que en muchos casos superan ampliamente los de las papas clásicas que la empresa pone en el centro de su narrativa de transparencia. La historia de los 3 ingredientes es real para un producto de la línea. Para el resto del catálogo, la historia de los ingredientes es considerablemente más larga y más complicada de pronunciar. Y luego está el asunto de los precios. Una de las razones por las que Sabritas domina el mercado con tanta consistencia durante décadas no es solo la publicidad, no es solo la distribución, es el precio. Una bolsa pequeña de papas Sabritas cuesta en la actualidad menos que un vaso de agua embotellada en la mayoría de las tienditas de México. Es el snack más accesible del anaquel en todos los niveles de la distribución: en la tiendita de barrio, en la gasolinera de carretera, en el puesto del mercado, en la máquina expendedora de la escuela secundaria. Esa accesibilidad tiene una consecuencia que los estudios de salud pública han documentado con consistencia a lo largo de los últimos 20 años. En los hogares mexicanos con menores ingresos, o donde el presupuesto para alimentación es limitado y la presión del tiempo es constante, las botanas ultraprocesadas compiten directamente con opciones más nutritivas y con frecuencia ganan esa competencia, no porque la gente no sepa que son menos saludables, sino porque son más baratas, más disponibles, más convenientes y más apetecibles que una fruta fresca o un vegetal que requiere preparación. El 90% de los hogares mexicanos compra papas fritas con regularidad. 1 de cada 5 de esos hogares las compra hasta 3 veces más que el promedio, unas 33 veces al año. Esos consumidores frecuentes se concentran principalmente en la Ciudad de México y el noreste del país, y sus hogares tienen en común la presencia de adolescentes de entre 13 y 17 años. PepsiCo conoce esos datos con detalle mucho mayor que el que cualquier organización de salud pública tiene acceso. Los estudia con equipos de investigación de mercado especializados, los convierte en estrategias de precio, de tamaño de empaque, de diseño de producto, de posicionamiento en el anaquel. Sabe exactamente a quién le está vendiendo y sabe exactamente cómo mantener a ese consumidor comprando. A que no puedes comer solo una. Ese eslogan lleva en la cabeza de los mexicanos desde los años 80. Se repite como chiste en las sobremesas, se cita como nostalgia en las conversaciones sobre la infancia, se usa como verdad universal porque de hecho funciona como verdad universal, pero no es un accidente de marketing. Diversos estudios publicados en revistas científicas revisadas por pares han documentado que la combinación específica de grasa, sal y carbohidratos refinados presente en las papas fritas activa los circuitos de recompensa del cerebro de una manera que impulsa el consumo repetido. No es una metáfora ni una exageración, es el resultado medible de cómo interactúan ciertos ingredientes con la química cerebral humana. El mismo mecanismo que hace que sea difícil cerrar la bolsa a la mitad,
La empresa que diseñó ese eslogan en los años 80 no lo hizo porque alguien tuvo una idea simpática en una junta de creativos, lo hizo porque décadas de investigación propia sobre el comportamiento del consumidor les habían mostrado que estaban describiendo un mecanismo real de su producto y lo convirtieron en publicidad, en identidad de marca. En eslogan que los mexicanos repiten 40 años después sin pensar en lo que están diciendo. Eso es el modelo de negocio de Sabritas visto desde adentro, no una fábrica que hace papas, sino un sistema integrado que controla la semilla en el laboratorio de Toluca, el campo en 8 estados, la planta en 15 ubicaciones, el empaque diseñado para percibirse más generoso de lo que es, la distribución que llega a cada rincón del país antes del amanecer, el precio calculado para ser irresistible en todos los niveles de ingreso, la publicidad diseñada para activar memorias de infancia y la investigación que conoce con precisión los mecanismos neurológicos que hacen que el consumidor no pueda parar. Todo perfectamente articulado, todo perfectamente rentable y todo construido sobre una marca que México siente como propia. La planta de Vallejo nunca para. Lleva funcionando desde el 21 de marzo de 1968, más de 55 años de producción continua en la misma colonia industrial del norte de la Ciudad de México. A pocos kilómetros de la colonia Morelos, donde Pedro Marcos Noriega repartía frituras en bicicleta 25 años antes de que esa planta existiera. El edificio cambió, las máquinas cambiaron, los procesos cambiaron, el dueño cambió, el volumen de producción creció de manera que nadie en 1943 hubiera podido imaginar, pero la demanda nunca paró. Eso es lo que hace que la historia de Sabritas sea difícil de resolver con una conclusión simple y ordenada, porque hay dos verdades que coexisten sin cancelarse. La primera es que Sabritas construyó algo real y de escala considerable, a empleo directo e indirecto para cientos de miles de personas en el campo, en la producción, en la distribución, plantas en 8 estados que son el principal empleador formal de sus municipios, una red de distribución que llega a lugares donde otros negocios no llegan, una marca que forma parte genuina de la memoria colectiva de 4 generaciones de mexicanos. La segunda es que todo ese edificio, esa red, esa memoria, genera utilidades que salen de México cada trimestre hacia los reportes financieros de una corporación en Nueva York, que los trabajadores de sus plantas han tenido que organizarse, denunciar ante instancias federales y pararse frente a los edificios con pancartas para defender derechos que la empresa preferiría negociar en sus propios términos, que el producto que distribuye con tanta eficiencia contribuye, y a una escala que ninguna otra empresa del sector puede igualar, a una crisis de salud pública cuyo costo económico y humano paga el sistema público de salud mexicano, no la empresa que vende el producto. Ninguna de esas dos verdades borra a la otra. Las dos son reales, las dos son documentables, las dos son parte de la misma historia y esa tensión es exactamente lo que una empresa de este tamaño, con este nivel de inversión en comunicación y en imagen pública, prefiere que el consumidor no se tome el tiempo de pensar, porque pensar en esa tensión interrumpe el consumo y el consumo es lo único que el modelo necesita para seguir funcionando exactamente como fue diseñado. Pedro Marcos Noriega empezó con una canasta de mimbre y una bicicleta porque quería vender algo sabroso en su barrio. Esa intención era genuina. Y había algo honesto en ese hombre pedaleando por las calles de la colonia Morelos con sus bolsitas de celofán llenas de chicharrones y cacahuates. Lo que se construyó después sobre esa intención y sobre esa historia es otra cosa, no necesariamente mejor ni peor en términos de una moraleja simple, pero sí profundamente distinta de lo que comenzó. Una empresa que nació del impulso de un hombre por alimentar a su barrio terminó siendo el instrumento con el que una corporación global alimenta su balance trimestral reportado ante accionistas en Nueva York. Eso no lo decidió ningún villano en particular. No hubo una reunión en la que alguien dijera que iba a traicionar a México. No hubo
un momento de maldad consciente y deliberada que explique todo lo que vino después. Lo que hubo fue un sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Un sistema en el que una marca puede ser genuinamente mexicana en sus ingredientes, en sus trabajadores, en su presencia cultural y al mismo tiempo ser completamente extranjera en su propiedad, en sus decisiones y en el destino final de sus ganancias. Un sistema en el que la imagen de responsabilidad social puede coexistir con conflictos laborales que llegan a denuncia penal, en el que el discurso de transparencia puede coexistir con bolsas que son 86% gas, en el que el orgullo nacional puede venderse como producto y al mismo tiempo ser la herramienta más efectiva para que el consumidor nunca cuestione a quién le está comprando realmente. La próxima vez que abra una bolsa de Sabritas va a escuchar ese sonido, el plástico inflado que cede, el gas que escapa, las papas que quedan en el fondo. Ya sabe lo que hay adentro. La pregunta es, ¿qué decide hacer con eso? Si le interesa saber cómo otras marcas que México considera parte de su identidad terminaron operando bajo la misma lógica, hay muchas historias más esperando ser contadas. Historias que también empezaron en una cocina, en una familia, en un barrio, y que también terminaron en los reportes financieros de una corporación que nunca pisó ese barrio.